Bien, el Señor les sea bendiciendo. Entramos a un nuevo estudio hoy día en el libro de Romanos, Romanos capítulo 7, y entramos a la lección número 17, Romanos 7, lección número 17. Estaba viendo, hemos tomado diferentes temas, como uno lo tiene la plenitud, bosquejo de contenido lo tiene antes del capítulo 1. Todos han pecado. Y tiene tres opciones ahí, A, B, C. Después dos, la justificación es solo por fe. Tiene A, B, C, D, E. Y ahora nosotros estamos en este tercer punto que sería practicar la justicia en la vida cristiana. Vencer al pecado en la vida cristiana. B, estamos muertos para el impotente sistema llamado ley. Y C, la ley no puede capacitarnos para obedecer. Entonces ahí estamos hablando entre la justicia y la ley. Vamos a tocar mucho tema de la ley. Capítulo 7 habla mucho de la ley. Oramos al Señor y entramos de lleno al estudio, a la lectura. Padre, te bendecimos, te damos gracias por el instante que nos das. Te glorificamos, Señor, por tu grandeza, por tu gran poder, por tus grandes maravillas. Reconocemos tu gran poder, reconocemos tu soberanía. Reconocemos, Señor, que todo está sujeto a tu voluntad. No hay nada que pueda escapar, Señor, a tu grandeza. Solamente tú eres grande, digno de ser alabado, digno de ser exaltado, digno de ser glorificado. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? Te honramos, te bendecimos al que merece la honra, la gloria y la alabanza. Damos gracias por tu misericordia, Altísimo. Te damos alabanza, Señor, porque amas de una manera increíble, amas de una manera especial, siendo tan poderoso, siendo, Señor, tan potente, tanta potencia, tanto poder hay en ti, Dios eterno, altísimo. Tú miras con misericordia nuestras vidas. Te amamos, te queremos, Señor. Solamente nos podemos rendir ante ti, ante tal belleza, ante tal gran esplendor de gloria. Podemos caer solamente humillados para bendecirte, para alabarte, ser tan maravilloso que eres, Dios. Te honramos, Señor, y bendícenos en este instante a través de tu palabra, fortalécenos y podamos cada día palpar de tu gloria, de tu belleza, de lo especial que eres. Pensar que tu vida, la vida, Señor, has colocado en nosotros y es tan especial, Dios. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo 7. Voy a leer primero por la plenitud y después voy a leer por la otra Biblia del Nuevo Testamento de estudio. No va a haber tanta lectura hoy día. Librados del imperio de la ley, como subtítulo tiene la plenitud. Librado del imperio de la ley. ¿Ya? Versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Aquellos que les gusta, vivir en la ley y que vemos la ley, wow, aquellos que quieren volver a los pensamientos de la ley, hay que tener cuidado. Habría que entender Romanos claramente que nos está explicando conforme a la ley. Y una cosa que estoy viendo que es muy esencial es el bautismo. Aparte de un reconocer público nuestra fe, un reconocimiento público de nuestra fe, es también morir. Y morir al pecado, morir y ser librado del pecado, ¿ah? Y que entre esta nueva vida y que al morir al pecado, el bautismo nos permite que esta nueva vida pueda habitar en nosotros el Espíritu Santo.
que ese hombre esclavizado en el pecado pueda quedar ahí. Pero aparece un nuevo hombre con una vida que dentro de su corazón mora la presencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Viene otra área que también nos libra de la ley. Y aquí hay una aplicación que uno dice, wow. El bautismo nos lleva también a morir para ser librados de la ley. Esto es lo que explica estos versículos. Dice de la siguiente manera: ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y entre paréntesis dice, pues hablo con los que conocen la ley. ¿Ya? Aquí viene esto para criterio de quienes, de hombres, de intérpretes de la ley, hombres con conocimientos en la ley. No es que yo conozco los 10 mandamientos, no, la ley era, aparte de los 10 mandamientos, pues, y vamos a encontrarnos por ahí con uno de ellos. Aparte, los judíos habían colocado una cantidad enorme de leyes, pero si usted quiere someterse a la ley, es un problema. Y Pablo lo está explicando a los romanos para que entiendan, si alguien va a explicarle que tiene que vivir en la ley y todo lo demás, tengan una defensa. 2, y empieza a darnos un ejemplo Pablo. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Está hablando de una ley que tiene amarrado a alguien que se casa. Voy a entrar rápidamente las ayudas. 7, versículo 1. Cuando decía, ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? La ayuda que me marca me dice, mientras la ley aún cumple la función de guiarnos para conocer las normas morales divinas, ¿ya? Mientras la ley aún cumple la función de guiarnos para conocer las normas morales divinas, hemos sido liberados de someternos como esclavos a ella por medio de la gracia. Por medio de la gracia, ¿ya? Porque la ley nos decía, esto tiene que hacer, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Y no producía cambio y no nos decía, si tú no cumples esta ley, vas a ser salvo, vas a tener una vida eterna. No decía eso la ley, no acusaba y nos marcaba qué cosas son malas, qué cosas no le agradan a Dios. Y la ley nos tenía ahí amarrados y éramos sentenciados por ella. No teníamos mérito y la ley nos acusaba, no hay méritos, no eres bueno, no cumpliste esto, no hiciste esto. La ley nos acusaba de no hacer, no había méritos, por eso no hay justo ni aún uno. La ley que decía, no hay, nos están haciendo mal, no están cumpliendo. Entonces decía la ayuda, mientras la ley aún cumple la función de guiarnos para conocer las normas morales divinas, hemos sido liberados de someternos como esclavos a ella por medio de la gracia. Y empieza a ver cómo se liberaba una mujer de su esposo de la ley. Si el esposo moría, ella podía quedar libre, ¿ya?, de poder casarse nuevamente. El 3 dice, así que si en vida el marido se uniere a otro varón, si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Si en vida, no el marido, dice, del marido. Si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Si la mujer, estando el marido vivo, no muerto, ella estaba sujeta a la ley de estar casada con el marido, no se podía casar con otra persona. Ella era considerada adúltera. Se llamaba adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. El marido estaba muerto, quedaba viuda y le permitía casarse.
Eso hacía la ley, amarraba mientras no moría. Pero ahí empieza explicando qué pasa con nosotros sujetos a la ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de haber muerto mediante el cuerpo de Cristo, habríamos que morimos con Cristo cuando nos bautizamos. ¿Ah? Enterramos a ese viejo hombre, morimos con Cristo. Entonces, si hemos muerto y estábamos sujetos a la ley, y ahora por el hecho de haber muerto al pecado, ser liberado del pecado, ser liberado de condenación, ya la ley no está sobre nosotros acusándonos y no dándonos la alternativa de salvación o de vida eterna, no dándonos la liberación de ser libres del pecado. No, la ley solamente nos decía esto es malo y nosotros no cumplíamos y éramos esclavos del pecado, y la ley también era sobre nosotros. Pero a través de Cristo, voy a hablar del bautismo, hemos muerto, como Cristo dice, voy a interpretarlo bien, mediante el cuerpo de Cristo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Ya no está la ley sobre nosotros. Está, ¿qué cosa? La gracia, el regalo de Dios, sin tener méritos. La ley nos llevaba a producir nuestros méritos, pero no, era imposible. 10, pero era imposible. 10, pero no lo podíamos lograr. Eran imposibles. Pero la gracia, a través de Cristo, por su misericordia, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso nos lleva a ser libres del pecado, ser libres de la ley y vivir bajo la gracia. Hoy en día, en el tiempo actual, muchos quieren volver a la ley. No, es que la ley dice, no, es que y algunos solamente se ven algunos nomás. No, es que la ley dice esto, que no debo comer esto, que no debo esto, pero la otra se la salta. Entonces es una idea, puede decir mediocre, inconclusa, porque la ley, el que quiere vivir en la ley, cumpla la ley. Y yo no voy a criticar a quien quiera vivir en la ley, pero si ni uno ha cumplido la ley, si los apóstoles en el primer concilio declaran que es una carga y que ni ellos mismos han podido cumplir la ley, ¿cómo se lo iban a imponer a la iglesia? Yo diría que algunos quieran vivir en la ley y no, y algunos toman algunas partes de la ley, no, es que esto dice la ley, y la quieren imponer, pero otras no la toman. No, es que ese no, este sí, este no, y este hay que mirarle de una forma espiritual, este no, y ahí tenemos ese problema. Ya, más adelante Pablo nos explica en una de sus cartas que quiera vivir en la ley, viva, pero no critique al que no vive bajo la ley. Y el que vive bajo la gracia, viva bajo la gracia. Pero si ve a uno que quiere vivir bajo la ley, bueno, no lo critique, déjelo. Cada uno enfóquese. Pero nosotros tenemos las cartas que a un romano nos especifica bien, nos da la línea bien direccionada, qué es la ley, qué es la justificación, qué es la gracia. Y con ejemplos muy claros, ¿para qué? Para que no si yo tengo que volver, no, si, no, y está muy claro lo que nos está explicando Pablo, ¿ya? Nos está explicando muy bien. Así que, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos, ¿qué cosa? Frutos para Dios. No fruto de pecado, no fruto de desobediencia, no fruto de iniquidad ni de maldad. Y el fruto del pecado es el resultado final del pecado, es la muerte. ¿Y a qué nos llevaba la ley? Nos acusaba de pecadores, muerte. Pero la gracia del Señor nos hace ser siervos del Señor, hijos del Señor. ¿Para dar qué? Frutos para Dios.
Y si hablamos de frutos, Gálatas nos explicaba muy bien el fruto del Espíritu Santo. ¿Ya? 5. Porque mientras estábamos... voy a leer a la ayuda, si no me voy a pasar. Del 2 al 3. Pablo ilustra nuestra libertad de la esclavitud de la ley. La ilustra. ¿Ya? Pablo ilustra nuestra libertad de la esclavitud de la ley. Ya somos libres cuando creemos en Cristo, y es más, si entramos a esta situación del bautismo y dejamos muerto a ese viejo hombre de pecado que estaba condenado y atado al pecado, esclavo y más encima condenado, pero Cristo nos da la libertad. Qué importante en sí. Entonces tiene una gran importancia en sí el bautismo, ¿ya? Pablo ilustra nuestra libertad de la esclavitud de la ley con la analogía del matrimonio, al demostrar que la muerte de uno de los esposos libera al otro de sus obligaciones, ¿ya? De sus obligaciones. El 4, así también vosotros habéis muerto a la ley. La analogía no es perfecta, porque aquí morimos nosotros, no la ley. La ley no muere. Si la ley está marcada ahí, ¿para qué? Para aquellos que, no han creído, para el mundo entero, está marcada, la ley no va a morir, tiene que estar viva. Pero para nosotros que hemos muerto, en el bautismo morimos, dejamos ahí ese hombre enterrado y nace una nueva criatura donde puede habitar y está habitando el Espíritu Santo, ya la ley no es contra nosotros. La analogía no es perfecta porque aquí morimos nosotros y no la ley, pero la idea está clara. Como ha ocurrido una muerte, las viejas obligaciones y poderes se han roto. ¿Ya? Como ha ocurrido una muerte, las viejas obligaciones y poderes se han roto y ya no estamos sometidos al sistema que nos obliga a obedecer utilizando nuestras propias fuerzas. Estamos muertos al sistema de la ley. ¿Ya? Es como metafórico o simbólico el bautismo. Ahí queda el viejo hombre. Ahí queda enterrado. Ahí queda el hombre encadenado. Ha muerto. Pero cuando se sale de las aguas, sale uno libre y con fe, sabiendo y ha recibido la salvación del Señor. No teniendo méritos. No siendo cumplidor de la ley, no teniendo quizá él y aún reconociendo uno, Señor, no soy nada, no soy mejor que nadie, soy el peor que todos, pero tú me has hecho tu hijo. Qué agradecimiento, qué bondad del Señor, qué bondad, no siendo nada, no siendo el mejor, quizás siendo el más malo, pero el Señor lo ha llamado para ser su hijo. Y como ha enterrado en las aguas, ha quedado sepultado en las aguas aquel hombre perverso y encadenado del pecado y de la ley, ahora la ley no lo puede acusar, porque está bajo la gracia, ahora es hijo del Señor. Oiga, qué hermoso, qué bello es esto. ¡Wow! Yo me emociono. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Qué me dice el 5 de ayuda? En el estado anterior a nuestra conversión, ¿ya? Las pasiones pecaminosas. En el estado anterior a nuestra conversión, las pasiones pecaminosas que tenían su origen en la carne nos conducían a la muerte. ¿Ya? Como cristianos, experimentamos conflictos similares con los pecados de la carne. No significa que ahora no pecamos, no, pero ahora tenemos experimentamos conflictos similares con los pecados de la carne, pero estos no deben prevalecer.
No deben ser pecados en nosotros regalones. No deben ser en nosotros pecados constantes. Y si estamos teniendo pecados, el Espíritu Santo, ahí que viene, no va a decir, ¿qué estás haciendo? No es bueno. Cambia, gira, no lo hagas. El Espíritu Santo está colocando la alerta y nosotros mismos, wow, vamos a tener qué cosa, vamos a sufrir por pecar delante del Señor. Y sufrimos porque está también el Espíritu Santo que habita en nosotros. No puede ser ensuciado el Espíritu Santo. Nuestro altar tiene que estar limpio. Y reconocemos al Señor la grandeza, lo que ha hecho por nosotros. Nosotros no podemos responder a Dios pecando deliberadamente. ¿No es cierto? No podemos responder de esa manera al Señor. Pero esto debe prevalecer. La diferencia proviene de la presencia del Espíritu Santo que somete las pasiones al dominio del reino de Cristo que mora en nosotros. Ya no somos sujetos a la ley, no estamos sujetos al pecado, ahora estamos sujetos a Cristo. Y tan sujetos que el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Ya? 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquellas que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo y no bajo el régimen viejo de la letra, que es la ley. Ya no estamos sujetos a ese. ¿Sí? Bien, la otra ayuda me dice, la libertad de la ley no implica licencia para pecar. Ah, es que no estoy bajo la ley, ahora puedo pecar. No. No es que ahora soy salvo, ahora puedo pecar. Salvo siempre salvo, nunca voy a perder la salvación. No, tengamos cuidado. La libertad de la ley no implica licencia para pecar, sino servicio a Dios. Bajo el régimen del nuevo pacto, el Espíritu Santo da el poder para obedecer a Dios, un poder que la ley por sí misma nunca pudo conceder. La ley nunca pudo conceder, ¿qué cosa? El poder para obedecer a Dios. No nos llevó a obedecer a Dios. No nos llevó. Voy a leer los 6 versículos, nada más que leerlo, la otra versión, y para que usted lo vaya entendiendo un poquito más claro. 1. Hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. 2. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que está ligada a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. 4. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. ¿Ya? Han muerto con él a la ley para quedar unido a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo podremos dar una cosecha agradable a Dios. 5. Porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos. Ya sabíamos que era malo, más malo lo hacíamos. Y lo único que cosechamos fue la muerte. 6. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu Santo y no bajo una ley ya anticuada. Buena. Precioso, bello la explicación que nos da el apóstol. Espero que lo haya entendido. Si no lo entendió, repáselo. Repáselo y le va a interesar mucho. Muchas bendiciones, gracias. Que el Señor les sea bendiciendo.